Mira, hacía el gesto de la mano a Villa como diciendo, si la dejas pasar, estoy cumpliendo. Luego de punto consiste en una vigilancia de ángulo muerto. Este mismo tiene de 2.400 euros con el plan Renove Citroën. Buscando la ley de la ángulo y claro, lo que hubiera tenido el Citroën es que pues no hubiera pasado. Ahí estaba Chano, de la Jorge Vicente con vuestros mensajes al descanso, porque el fútbol es contigo. Ahí está, para el momento aguanta, toca el Tigre para Gaby de primera, se toca a Mario, de espalda a Mario, pelota para Diego, profundidad, le va a llegar a Navidad, que está... No todo Diego que sale justo de la última versión, ¿no? Sí, quizás se nota un poquito a lo mejor con el fuera de mano, pero tampoco lo estamos viendo y no hay posibilidad de que el balón llegue en muy buenas condiciones sobre todo la gente de más arriba, como se ha dado ellos incluso Diego. En este sentido es muy difícil saber si finalmente está bien, porque tampoco le hemos visto ninguna posibilidad de hacer un sprint, tampoco le ha llegado la posibilidad. Si quiero intentar, luego viene Pedro, juega a la izquierda, va para Villa. Villa se acuesta en el costado, tiene por delante también a Perea, pero retrasa la bola. Balón para Thiago, Thiago entre línea, Thiago entre tres, al final soltó la bola para Sés. Controló, pero le metió la bola bajo Gavi, que está toda la jugada defensiva del Atlético de Madrid. Balón para Messi, Xavi levanta la cabeza para la bola, balón para Pedro, ya se va a Villa, posición de nuevo delante de Perea, viene Pedro en 1 contra 1. Bicicleta de Tinerfeño, aguanta la bola el Barça, suelta para Villa. Villa Guaje, delante de Thiago, retrasa. Claro, es que cuando te toca defender, con todas tus áreas de 3 cuartos y vuelve a empezar, es que claro, es una especie de diaseque y La frase de Domínguez me parece la frase más acertada. Él decía que llegas a un punto en que te desesperas, porque vas corriendo y no llegas. Luego vas y parece que vas a llegar a la pelota y te no vuelve, porque la pelota sigue el poder de ellos. Y sobre todo digo porque llega un punto en el que los que no se desesperan son ellos. No vuelvo, terminamos en la no tenemos ningún tipo de tiempo. No vamos a dejar el balón porque estamos en una zona de peligro y si sale bien y si no sale, pues no. Y el no hay cosas dominar muy bien es decirle a los otros, a ellos, ¿no? Y no le digo, Manda Manzano a calentar a Salvio y a la Tátula. Ahora pues Colani es el que se acaba de evidentemente son los dos nombres propios del arranque ligero del Atlético de Madrid, pero y de Europa League, pero lo de la Tátula en acciones intervienen en la jugada profesional del fútbol es brutal. Ahí está la comparación entre Messi y Falcao, le está ganando también el Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid. Es que decíamos antes, hoy en día, Antonio, que comparado con cualquier jugador con Messi, no, sí, mi equipo muy bueno. sí, pero es que es una barbaridad. Ahí está el calentamiento de los dos hombres que decía del turco Arda Turán. El Salvio. ¿Cuántas veces le ha tocado Falcao? 3. Claro, Es que antes decíamos que no les llegaba ningún balón, pero es que tampoco le han llegado los tíos. Antes le llegaban balones que como no eran pues es que algo, y hoy nada, ni eso. Se ve clarito como si fuera un golfista ahí Alves. Uy, que bien, Thiago se va de Perea, Thiago viene dentro de la línea y está Sevilla, canta la quiebra. Le ayudó Diego al desaguisado. Fundamental la ayuda defensiva de Diego, porque qué bien había hecho Diego con esa puntita que parece que le pone la pelita y luego se lo quita. Travesía de niño, lo hemos visto en la previa de la sexta, donde los partidos son más grandes. Ahí cayó Mario Suárez y Manuel. Y iba a decir antes en el caso de Falcao, es que aunque toque los balones, fíjate donde los toca, está muy lejos de la portería y ahí Falcao no le puede hacer prácticamente nada de daño porque la distancia es sagrada. Sés, toca la bola para Messi, al final para Sés. Pues cayó con todo alto el Camp Nou. sí, pero nada, no sin nada. Se tenía la posibilidad de buscar la diferencia, pero ya Cuidado que eso de pinta, se me lo digo por experiencia. Está con la línea encima de la cabeza para la pasada de la lluvia, toda la posición de mata, le pica el bicho, te chica. Ahí viene. Fábregas intentó lo imposible, picó la bola, levantó el cuero y casi marca un gol. hubiese sido. Pero fíjate, tiene que ser la prueba correcta. Porque si el Atlético Madrid puede ganar a la Liga.
que se te ocurra hacer ese tipo de situación. Que bloquea la bola, que no la rechaza, que no la despeja, que pase algo. Eso es lo mismo que despejar. Muchas veces la diferencia de los jugadores así es, que no es que hagan cosas así, es que directamente que se le ocurra hacer ese tipo de cosas. Messi, ¿cómo estamos disfrutando del partido de la sexta? Por cierto, tengo que dar las gracias. Cada día somos más, sois más con nuestro partido. Con el Valencia Fútbol Club Barcelona. Gracias por estar ahí. Te lo digo cada noche. Ahí viene Messi. Messi, cosa con Xavi. Xavi mete por arriba, maravilla. Casi 6 millones de euros. Es el equipo más goleado por el Barça en la era Guardiola. 23 goles lleva el Atlético de Madrid pasados con Pepe en el banquillo. 12 de 8 lleva Messi, se viene la pelota, Courtois. Se sienta en el banquillo Manzano así, negando que la pelota tiene media hora para irse al descanso y volver y se podía montar. Esto de repente va con la lluvia del chaval, que está leyendo eso, tremendo. Creo que está haciendo el Barça del equipo mejor de defensa de la liga de lo que va el campeonato. Sí, las expectativas que había con este partido y las sensaciones que hubo en los resultados, 8 goles en los últimos 2 partidos, 0 en contra, en la liga solamente 1 gol en contra. Pero dígase frente a un Barça que técnicamente no son habilidades por los empates antes del partido de Valencia frente al Milán y frente a la Real Sociedad. Y tú fíjate, esas sensaciones de las que hablamos no tienen que ver con los resultados. Creo que el Barça había empatado 3 partidos a 2, pero las sensaciones que había dejado es que en los 3 partidos del club. Fíjate, 22 a 25, marcamos Thiago, un 81% por el Atlético de Madrid, 24, y lleva ya, atención, el dato no es el porcentaje, es que lleva 77 pases intentados, si no me equivoco, 72, 74 intentados, con éxito. De hecho, hubo un partido que salió que Xavi había completado más al punto del equipo contrario. Eso yo creo que es el resumen, el control del juego, el control de posesión Y sobre todo que si interviene en un partido, ¿no? Para su equipo y lo que llevamos 44 minutos de partido. Y llevan ya tirado 77 pases. y por ataques de los 25 porque eso no por sí, no por sí es un dato, digamos, positivo, pero sí que muestra un poco cómo fue el Barça sí tiene una cosa que es en situaciones que son de riesgo para el resto de los equipos y yo juegan con una naturalidad Técnicas técnicas. Es decir, los futbolistas tienen que tener un exquisito control de balón, por lo menos conocer el juego, conocer la coordinación, no hay que colocarse, sobre todo los pies, la pelota. Sí, el tema de la cosa Valdés con los pies, si no mejor de lo mejor, técnicamente son muy buenos y es que además tienen esas condiciones. porque tiene que ser lo más que puedo mejorar la posibilidad que le pide el jugador, pero veo la ronda Xavi, creo que tiene unos peloteros que tiene el Atlético de Madrid, con Messi, con Thiago, con Mario, ahí juega la bola y por supuesto con Diego. Ahí recupera bien a Thiago, del que estamos hablando, balón para Diego. Diego tiene a la derecha a Reyes, vende el balón en profundidad, va a ir para Falcao. Falcao contra Ares, al final de ganó el brasileño, lo va a la bola de cabeza para Pedro, con toda la Xavi y viene a ganar el partido para el Barça. Un poquito de desesperación, diciendo, si es que ¿qué puedo hacer? Pero que realmente es un partido para que cuando viendo lo que estamos viendo, se sacrifique con el equipo y alguna a lo mejor tiene, porque siempre suele tener alguna el equipo contrario, ¿no? El día que el Barça se duerma, yo creo que es lo último que les queda, ¿no? Pero está bien. Bueno, pues, yo te iba a preguntar cuánto y no hay nada. Se acaba la primera parte de descanso en el Camp Nou. Barça 3, Atlético de Madrid, primer gol. Bueno, un pase que yo creo que ha pasado por encima al Atlético de Madrid, que recupera otra vez esa identidad, sobre todo del resultado del primer juego. Sí. Para mí el último error es destacar lo de Messi, por ese momento que parecía como final, y eso parece un engaño psicológico además de Bueno, pues el momento de
descanso, Jorge Vicente, mensajes. Uno de la Atlético ha sido decepcionado rápidamente respecto de su equipo. Estoy harto de ir al Camp Nou con Perea y Antonio López. Ya no me gusta estos trotes, hermano. Dice otro, como me gusta el fútbol, es un mundo de clase extra, y a pesar de la goleada, con la serie de conquistar, creo que y Antonio de Loa, Leo, Messi, Diego, Messi, y parece que va intencionalmente así. Bueno, es algo a estudiar también, ¿no? ¿Cómo lo hace el gran Lionel? Descanso en el Camp Nou de este partidazo de la sexta. Barça Atlético de Madrid. Hasta ahora. Mi recompensa va a llegar a la mitad. Christian Bale. Este martes, en el taquillazo, el tren de las 3:10. Mis amigos dicen que soy muy exigente, que siempre pido más, que no me conformo. Y yo les digo, el mundo es de los otros. Descubre una tecnología pensada para orquestas, óperas, de movilidad con carácter alemán desde hace 1992. Viene Autos. Escucha, quiero decirte algo. Quiero que de mi parte les des las gracias a todos ellos, aunque no se hayan cumplido todavía, aunque fueran cortos o se acabaran en la mejor parte. Gracias a tus sueños has podido vivirlo todo, todo. Has sentido que nada es imposible. Has hecho todo lo que nunca hiciste. Tus sueños te han hecho crecer y a nosotros contigo. Tus sueños han confiado en nosotros. Por eso queremos devolverte toda esa confianza. Y sabes una cosa, los sueños nunca te van a abandonar. Porque si ellos nos van a dejar de soñar, muy pronto sale a bolsa loterías y apuestas del Estado. Si sueñas, loterías. Tu empresa aún no tiene web. Ya sea una empresa de reformas, una tienda de moda o un bufete de abogados. Elige el nombre de tu empresa, un color y el diseño que más te guste. Listo. Podrás personalizar los gestos, añadir tus imágenes y tu logo. Así todo el mundo podrá encontrarte. Elige entre más de 100 sectores profesionales. One and One Web. oneandone.es. Mucho que perder, poco que ganar. Muy pronto, en la sexta. ¡Fico! Estás en forma, ¿eh? Claro, hay que cuidarse. La mejor Fugasus Gourmet actúa solo sobre las piernas y es tan fácil de usar como un champú. ¡Fico! No pierdas tu coche. Just Gourmet, para mí es el número 1. Nuevo Renault Master. Nuevo, pero con más de 110 años de experiencia. Y ahora gama de unos vehículos comerciales con aire acondicionado y radio CD desde 9.550 euros. Tus ojos son tu vida. Y la vida hay que vivirla con todo detalle. A la óptica te ofrecemos un 50% de descuento en todos nuestros cristales. Y con todas nuestras garantías. General Óptica, tu mirada eres tú. Vivimos juntos y nos sonreímos cuando lo miramos. Las cosas no cambian. Los que llegan muy lejos, hay
La Caixa. Luces de estrella. ¿Piensas que solo los ojos pueden ver? No puedes saber lo que te espera a tu lado de la espalda. Y que las apariencias luego. Una peliculeta. Y una Existe una fuerza que trabaja en todo el mundo, ayudando a empresas de todos los tamaños a crecer y alcanzar su máximo placer. La valle de DHL Express. Excellence Simple Delivered. Nos con el Patio Eso Barcelona el miércoles en exclusiva. Y lo mejor de la liga con el español Real Madrid. No es la magia del fútbol, es la magia del gol. Hazte socio. Gol Televisión. ¿Qué tal, tío? ¿Deja la raqueta? Esa raquetita, hombre. ¿Y yo qué pasa? ¡Esa raqueta! Transformers, compramos lo que no utilizas, vendemos lo que no te imaginas. Y no te conoces y... Fede, ¿quieres que de noche te he hecho? Hablamos tú y yo. ¿Qué se sale? Porque ahora está que no me pides de regalos. La engancha de resquemanía de Bonicampo. Consiga tu regalo seguro. Hola mamá, soy Laura. Espero que estés bien. Tengo que pedirte un favor. ¿Puedo dejártelo? Aquí están todo el día aburridos, enganchados a la tele y los dos pequeños no paran de pelearse. Pepe pasa de todo. Lo único que le importa son los videojuegos y se tienen en el ordenador. Bueno, espero que se porten bien. Mamá, no sé cómo lo haces con los niños. Haz mi caso. Tú sabes hacer. Pizza fresca de casa de rodillas. Como en casa, en ningún sitio. Porque de la voz parece una sorpresa. Tom Hanks, Julia Roberts. Deja de hacer el mono, te estoy viendo. ¿Quieres protagonizar el próximo anuncio de Martini? Me sale 10.000 euros. ¿Y ganar 150.000 euros? Participa. What is not Niña de cuero, tan resistente como un niño. Descubre la educación tendrá sin temas de carne. Siempre la conexión. De verdad los tranquilos. El PTM. A mí, que les he visto ganar partidos imposibles. A mí, que jamás vi a nadie jugar. No te crees. En Canal Plus Liga y Canal Plus Liga 2, nadie te va a 8 partidos todos los fines de semana por solo 16,95 euros al mes. Últimos días de promoción. Canal Plus. El nuevo Forza Max ha sido diseñado para la caja de doble embrague Power Shift. Controles HMI. Revolucionario motor Econos. Un trasero eléctrico. Ahora tienes el nuevo Forza Max con todo el equipamiento que necesitas a un precio único.
Patrocinadores de la retransmisión que ofrecen la mejor línea. Bueno, pues todo preparado para que arranque la segunda parte. Seguimos recibiendo mensajes, ¿no?, sobre esa jugada del segundo gol. Mensajes de todo tipo, ¿no? Mensajes de cómo está jugando el Barça, de cómo ha marcado este golazo Villa, y cómo está la defensa de Santissi también. Y también fundamentalmente de esa jugada del segundo gol. Almohadilla, fútbol sexta para comentar con nosotros, señor Villa. A ver qué novedades hay en los dos onces y cómo arranca esta segunda parte. Se va pasando del Barça. Oímos que los de las estrellas de la liga. La verdad es que no tenemos su técnica. Ni tanta clase. Ni su zurda. Ni su carisma. Apenas llegamos a 10 seguidores de Twitter. Ni su velocidad. Tenemos ni su olfato. El peligro no siempre viene por donde lo esperas. Luego figuró el último sistema de vigilancia de ángulo muerto. Y además con el plan Renault Citroën. Un día entero dándole música. Imagínate muchas sorpresas con tus artistas favoritos. Infórmate en clubdva.com. BBVA. Ahora también somos un banco de música. A punto de arrancar el avance del Atlético de Madrid. Ahí vamos el equipo de Tony Gonzalo, que de momento... Sí. Ahí está Falcao, tiene también al punta, al colombiano Dani. ¿Qué puede cambiar el Atlético de Madrid y qué puede incidir también el Barça de volver a la segunda parte? Fundamentalmente creo que lo que necesita es tener un poquito más de posesión el Atlético de Madrid por el Barcelona y que tenga más el Barça, pero todo el mundo se puede el Barça. Ahí Santa Rosa del Reino sí, y tenemos dos superentrados en el Madrid y el Ajax, dos campeones de Europa, en el primer partido de Champions de esta temporada, en el Santiago Bernabéu. Mira, partido al 2 y de 2 y 6, repito, partido al 2 y de 2 y 6, debajo de la pantalla, para poder ver el partidazo entre el Real Madrid y el Ajax y el partido de Madrid también. Segundo Vicente de mensajes, buenas tardes, muy caliente. Si es fuera de juego, también muy caliente esto. Primero la línea defensiva y todo este tipo de terreno de juego. Preguntaremos sobre las jugadas de la noche. No insisto, no voy a dar nombres, pero son algunos de los mejores árbitros de ahora y de antes que están pronunciándose y llegan sus comentarios a la prensa sobre la jugada. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Quiero saber tu opinión, queremos saber tu opinión, qué es lo que piensas. Y arrancó la segunda parte, balón para el Atlético de Madrid, juega Diego. A ver con qué talante sale el Atlético, es un equipo valiente, y a ver cómo sale también el Barça.
Barça de Guardiola, que a partir de los goles seguía teniendo los goles también. Sí, y aparte que el Barça del todo lo conocemos, ¿no? Es un equipo que te somete a ese castigo. Ellos tienen el 3, hace poco lo sufrieron Osasuna, no son conformistas en ese sentido, y por lo tanto creo que haciendo el 100% de la filosofía del Barça, este equipo va a intentar, si puede ampliar la recta, seguramente lo va a intentar. Conformista, el que no es conformista es Guardiola, que va a 3-0, sigue ahí de pie mojándose, se ha cambiado el traje porque acaba de noche no se va a hacer. Sí, eso es lo que iba a decir. Diego lo ha pasado un poco para que Consalio ha pasado un poco donde está. Se ha venido un poco personalmente a Thiago y a Javier de la otra forma, salió por la derecha, Diego por el centro y solamente ha dado por la izquierda y de punta de derecha. Salida del juego, la fusión, salida del Fútbol Club Barcelona. Luego se nos ha dejado la jugada polémica, por lo menos controvertida para vosotros que estáis llegando vuestros mensajes, ¿no? Sino también es algo importante, un detalle a tener en cuenta en el Fútbol Club Barcelona, que huele a presionar de esa manera que lo hacía de forma feroz, voraz, de la primera temporada de Pep Guardiola con Saúl. La clave del gol viene de la presión del Fútbol Club Barcelona en la salida del juego de Courtois, que se ve forzado a meter ese pase y por eso roba el Barça y se inicia una jugada en la que también interviene Messi y sobre todo porque hay un momento viene a Durán, muere la bola, ahí aparece la pelota, Iban todos hacia la detrás y él iba hacia lo que ha pasado así que yo creo que que la jugada anterior, que viendo a Antonio López, Arnaldo para mí es un jugador fundamental en este equipo, y Sergio en vez de esperar en ese segundo palo, ese posible balón, porque en el centro yo creo que ya llegaba al Falcao, e incluso Diego, ha querido meterse en el pase que ha dado Antonio López a ese segundo poste donde tenía que haber entrado Sergio. Pelota para Antonio López. Diego retrasa, juega para el Atlético de Madrid. Ahí está Gavi, muy bien para Salvador Durán, el que toca a la izquierda para Antonio López, el lateral, el capitán. Retrasa la bola. Ahí toca para Gavi, de primera para Diego, Diego perseguido, buena presión ahora de Thiago, falta el canterano del Barça. Sí, la verdad que el Barça ha sido cualquier contacto ha sido falta, eso realmente se ha notado muy poco por el dominio del Barcelona, pero sí que verdad que en algunos momentos ha sido un poco tiquismiquismo. Sí, ahí porque no es que esta jugada que hemos visto últimamente, me ha parecido que Diego iba a ya un público museo que ha sido final con Marcelano y es Thiago con Sedu que van alternando las posiciones de cuadro, ¿no? Creo que más conservador el partido con Sedu, y Susana, y ahora sí que el Barcelona de momento tiene la fuerza de detrás, tampoco está subiendo la diabetes, está subiendo la innovación. Toca la pelota atrás, aparece Busquets, el Barça que busca el puerto. Ahí está, tocando el tiro central para el cuadro del Barça. De primera sigue espalda Messi, viene la sociedad, ahí está la amistad, ahí está el último del Barça. Con las pelotas a Pedro, otra vez para Sergio, se mueve el de Messi, ya la recibe. Ahí aguanta, entrega la acción que sale como resultado de salve para Messi. Ahí retrasa, viene Thiago, y aquí le alcanza la pared a escena. Juega para 6, entre la línea 6, toca para el señor para Villa, Villa de Torres, delante de Perea, Villa ya tiene la mirada doble, me gusta mucho la Villa pidiéndole perdón a Vidal, porque normalmente el jugador que te dobla si lleva la ventaja
tienes que darle ese balón, sorprende, es el factor que sorprende en ese tipo de situaciones. Ha marcado 8 goles en los últimos 2 partidos, no marcó en su única salida de estadio, ya final con muy bien partido. Pero con el Valencia, pero eso también nos obliga un poco a matizar todo. Cuando hablamos de un arranque de temporada muy buena de la Atlético de Madrid, pues sinceramente después de tan solo por partidos hay que ver un poco desconfianza así de... Hay peligro, que el Barcelona viene con una velocidad medida, balón para Xavi, por dentro también está Pedro, va a recibir Messi, Pedro en la corona del área, y está Messi para Xavi, Xavi los cruzó, Villa la fuera, mirando y no mirando, todas es, Y eso me parece que es bueno, entre otras cosas, porque obliga a la defensa a salir a buscar, porque a veces da la sensación de que el Barcelona quiere tocar la pelota hasta llegar a la línea de gol. Y a veces, si tienes por lo menos obliga, sí, abrir estos huecos que no existen. Sí, es una alternativa más y sobre todo, qué bonito, a mí me parece todos los regates que son de cinta del cuerpo, me parece una... Y hemos visto cómo le había hecho ese regate a Javi, como le da la aquí hemos visto esa es la pelota más alta que él. Efectivamente, Andrés, que eso es, cuando tú vas a ver un partido de Sabales y ves a un chico y dices, ese tiene cosas que los demás no tienen. ¿Por qué? Porque esa cosa no y cuando son mayores es su serie de identidad. Y después de un mes, desde el 3 de agosto, se prepara ya Piqué. Bueno, decía porque Guardiola no jugaba un equipo de más de 1,90 m, necesita su tiempo para todo, para adaptarse, para volver a la inercia del equipo, para recuperarse de lesiones. No es lo mismo que recupera, por ejemplo, a una futbolista. Y además Piqué había estado casado, creo que volvió un poco cansado y le ha costado. La primera parte que ha hecho pasar sin Piqué, sin Puyol, sin Iniesta, en la grada. Es que es mejor plantilla que la temporada pasada, sin duda, sin duda. Y cuestión de peso también el propio Silou y el United, en Manchester de Macorís, el United tuvo circunstancias que el jugador tiene su forma de coger la forma. Algunos jugadores se llegan a tope en 2 semanas, algunos y luego las que lesionas o tienes un pequeño tirón, pues te cuesta mucho más. Y Piqué yo creo que le ha costado un poco esto. Los mejores centrales del mundo, ahí viene Messi toca maravillas, aquí Diego bien mirando, balón a Ricardo Gavi, a presenta Mercedes Barça, Río, por recupera Xavi, de Ricardo Garcés, después de engancha, ataca ya Barça, primer balón que va a la vida de Messi, Messi Qué maravilla de pase, y es raro ver que Messi no controle bien el balón, porque en el control se ve, y ahí es que no pierde toda la ventaja que había ganado, pero el pase que Garcés es una auténtica maravilla. Sí, y se marcha Busquets, aplaudido por el público del Camp Nou, va a entrar Piqué. Vais a ver cómo lo recibe. es uno de los elegidos, ¿no? Es la importancia de Piqué es definitivamente, sino también ofensivamente. Ahí está combinando ahora, viene la amenaza también por arriba de Piqué, un jugador que puede hacer incluso de delantero a veces. Mira, el rechace, Oína Corner. Es el tiro de Ronaldo, ¿no? Como él decía, que sin Piqué el invento caía. Y eso creo que habla muy bien de los franceses de los pilares importantes de la Europa. Si te das cuenta que sin un 9 y sin un portero no puedes ganar un campeonato, lo tiene francamente mal. Puedes ganar sin una veteran, Valdés, Piqué, Puyol, y Messi. Un pilar por línea. Ahí la vuelve de Pagón y últimos tiempos. Es muy difícil buscar un ranking de importancia de futbolistas. Yo en el Barcelona creo que el ranking de futbolistas en el Barcelona es Xavi y luego Piqué. Ahí está. Oye, quiero operar. Cerca de su portería, sino que mantiene
Messi, el balón, Thiago, viene Messi. Balón que le rebaña a la natural, que se regala, pero para el turco, viene a Thiago, con Godín. Es decir, que se contrarresta un plan con otro. Sí, no, pero voy a decir una cosa muy importante para mí es, porque yo creo que la posibilidad de meterse por el importante que el campo empiezan a hacer grande, empiezan a crear espacios, y no pueden determinar un cambio de ritmo de balón y de velocidad. Si cruzase jugadores, realmente para coger las marcas para los equipos contrarios es sumamente complicado, porque es que aparecen y en esa sorpresa donde realmente te hacen muchísimo daño. Como el Atlético de Madrid está tirando la línea defensiva y todo el equipo hacia arriba para empezar a empujar al Barça, ¿qué hace? Pues para mantener y para poner más tocadores ahí. Sí, a Thiago, a Xavi, y empiezan a salir con la pelota controlada desde ahí. Y cuanto más arriba presione el otro equipo, pues más tiene Barcelona la posibilidad de saltar la primera oleada de presión y luego ver que todo el campo se le abre. Justo el talón de Aquiles del Barça, y lo más recordando, pues en este caso es la propia medicina que le está ayudando a tener la Atlético de Madrid. Juega Diego, Xavi, a Rogoses, que el 1-2 es, mete el balón, está ganando sin balón para Messi, con el juego. Bueno, pues casi casi, ¿eh? Es que estos dos se están buscando y el Barcelona mete este balón por encima de la defensa. Y es algo que yo creo que Guardiola tiene muy presente. López en la parte izquierda yo creo que lo rompía, ¿no? Hay balón en profundidad, por elevación, cuando Mascherano, balón para Alves, toca con la izquierda, se hace el pase, busca el remate natural, presiona y ha habido falta del turco. Otro faltita, otro falta. Yo creo que ha pitado muy rápido durante casi todo el partido. Yo creo que también ha sido un poco que la visión que se tenía por esos tres empates y más hasta lo sufrió Osasuna y yo creo que en este caso lo está sufriendo también el Atlético de Madrid. Eso es lo que sí que se falta cierta falta de coordinación atrás, falta de coordinación y concentración en hashtag. En algunos momentos claves de los partidos. Yo sinceramente he hecho de menos otro. Xavi, mucha gente ha pensado eso también. Se ha tenido velocidad, tiene la adaptación de llevar el equipo al nivelazo que tiene los Puyol, Piqué. Y compañía no es la que precisa para esta competición. Tiene un tratamiento, mayor contraste. Pero quizás también, quizás ese tipo de lesiones que ha tenido durante el año pasado y la gente de los centrales, le ha venido francamente bien a Marcelo, todo que se ha reconvertido, y yo creo que es que por momentos ha tenido que vista. Xavi, toca la pelota otra vez para Pedro, a la derecha, como para Alves, ya está Alves subiendo más, ahí está Pedro, por toda la Durán, sacará el Fútbol Club Barcelona. Igual se mueve alguien en el Atlético de Madrid. No, solo está calentando Keita y nadie más. Xavi, Tendréis que pensar en el partido de la Champions y de la Europa League para el Atlético de Madrid esta semana. Por ello, de cerrado se va a sí, luego veremos el partido de lo que ha pasado en el Ramón Sánchez Pizjuán, de lo que ha pasado en San Mamés, el pedazo de postpartido. Ahí está Alves. López tira la pared, al final se giró bien Xavi, se ha hecho encima la buena ayuda de Thiago. De lo mejor, yo creo que estuvo bien Seres, controla por dentro, la Pedro y luego Miranda. Sí, sabe que tenía que ser detrás de pero era imposible dar el carbonazo más y entrar en ese. Era muy complicado ese pase. Yo creo que Pedro lo sabía porque en la vida a veces se reía, tenía la posición del cuerpo en la posición adecuada para poder golpear ese balón y dejar a Messi en una posición ventajosa. A Vidal, ahí está Villa, cortó finalmente Salvio, balón para el Barça en banda, 15 de la segunda parte, Fútbol Club Barcelona 3, Atlético de Madrid. Decía que hablando de la Champions, él decía que sería mejor que el Barcelona no tuviese que jugar entre Messi porque el Barcelona le hubiese reservado para este partido de Champions. Está buscando el Atlético de Madrid su mentalista, por cierto, ya próximamente la nueva temporada ha sido un bombazo en Estados Unidos de mentalista, también de person of interest, de récord de audiencia. El pasado jueves en Estados Unidos, en apenas 2 semanas la vamos a tener aquí en la Sexta de España. Las dos mejores series en Estados Unidos, las series de moda del momento, el mentalista número 1 en Estados Unidos, ya mismo en la Sexta, en apenas 2 semanas. Qué maravilla, cómo ha recuperado esa posición que ganaba Salvio.
Uy, la pone Sabio. Se metió Falcao, llegó a impactar Falcao con Valdés y al final dan aviso, es verdad que va ganando 3-0, por lo tanto, pues igual no le hace Madrid, tampoco le hace mucho daño, pero es un aviso que de verdad Falcao casi llega. La segunda más clara del Atlético, la primera del partido del Atlético, recordemos que es la Liga de y luego ya están encantados con él, ¿no? Le tiran porque el balón, aunque en este caso el balón que mete Sabio es dificilísimo. Es muy difícil, pero es que porque el punto Valdés, como hemos hablado antes, es un portero que siempre está muy atento. Pero que Sabio se pierde delante de los dos marcador, que está por detrás, no ve ni a Falcao ni a Valdés, que fue una que vive y sin golpeo de gol, sacando la curva. Y es una zona peligrosísima y además Falcao que se anticipa es que desde la esta manera dije que cuidado que era una acción muy buena, muy bueno y el marcador de Falcao ha sido muy bueno, el Paquito Pérez está muy abierto. El Atlético de Madrid, Fernando García, también Diego, desde el máximo comentarista, jugando la pelota para Miranda. También hablaba de Falcao era que hace cambiar su estilo y que sobre todo los naturales que hoy, por cierto, no están, porque iban a ser Silvio y que estaban empezando a centrar desde toda la ciudad del campo, sabiendo que dentro de la área podían Falcao. Me hubiese gustado escuchar la charla del profesor Gonzalo en el descanso, porque siempre nos hacemos esta pregunta, estoy metiendo un tercero en descanso, ¿qué le dice a tu jugador? Yo creo que piensa un poco en el partido, que después en el partido de año después, yo creo que tiene que regular fundamentalmente típicamente sus jugadores, pero luego al final Voy a abrir este debate, ¿no? De la liga de dos, que si estas tutorías. como siempre, Que me parece que va a ser una manera de hacer aquí sobre el último temporada. quizás no ha sido mayor la diferencia, pero yo creo que ha sido más Esa situación que digo, que lo que pasa es que de los siglos es hablar más de eso. Pero se ve Madrid y Barça como Sí, por supuesto, ahí está Messi para darle la bola. el segundo y el tercero más grande que en Italia, que en Inglaterra, que en Francia, que en Francia. Sí, sí, no, por supuesto. Ahí está como se ha activado Falcao. el segundo y